¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la segunda sesión del curso de jQuery. En este día vamos a ver la generación dinámica de contenido, así como algunos datos interesantes y sobre todo recordar cómo manipular correctamente eh, arreglos, arrays, objetos en JavaScript, ¿ok? También veremos algunos métodos interesantes como el método each, el método find, el método children y varios métodos que nos sirven para hacer consultas al Document Object Model. En esta ocasión vamos a empezar con un pequeño documento HTML que ya tengo listo acá en Sublime. Recordemos que en la sesión anterior únicamente habíamos incluido un solo script que era precisamente lo necesario para que funcionara jQuery, ¿no? Pero el día de hoy he agregado un poquito más. Cada clase vamos a ir incrementando el conocimiento que vamos a ir adquiriendo y por lo tanto el día de hoy he decidido incluir tanto la plantilla base de Bootstrap como una hoja de estilos propia. Entonces Bootstrap no es el objetivo aprenderlo, pero vamos a ver algunas clases que en este caso nos permiten embellecer un poquito más la práctica y enriquecer sobre todo a nivel de presentación, de capa de presentación, ¿ok? Bueno, sin más ni más, comencemos. En la clase anterior les había comentado que existe una forma de validar si es que no se llega a cargar desde estos servidores que se llaman CDNs, en este caso de Google, podemos nosotros validar de una forma programática ese hecho. Y es muy fácil. Por ejemplo, si yo quiero conocer si el objeto o bien la función jQuery está disponible para que yo la pueda utilizar y si no hacer otra cosa diferente, en este caso cargarla desde mi localhost, pues únicamente con una línea de código se puede hacer. Únicamente vamos a preguntar por la propiedad jQuery, en este caso recordamos que es la función, que está expuesta en el objeto principal que se llama window. Y en caso de que no, en caso de que esa condición sea falsa, entonces vamos a utilizar una sentencia que es muy útil para incluir scripts dinámicamente, que es la sentencia write, que pertenece al documento, ¿ok? Aquí le especificamos una ruta en este caso y un script, ¿no? Entonces decimos, en caso de que jQuery no haya sido definido, únicamente vamos a poner una ruta a nuestro directorio local, ¿no? Entonces en este caso mi archivo JavaScript se encuentra dentro de, a ver, permíteme un momento, en la carpeta de assets, que a propósito, en el nuevo repositorio he cambiado unas cuestiones para compartir código común con todas las prácticas, que se llama un directorio que se llama assets. Dentro de assets existe el directorio JS. Dentro de JS en este caso, entonces tendríamos que en este momento salirnos de acá, ir a assets, ingresar a la carpeta JS y después buscar este archivo que es nuestro archivo local. Ok, copiamos el nombre, jQuery en este caso 1.11, ok. Perfecto. Entonces en este momento le estamos diciendo a nuestro navegador, primero intenta cargar de un CDN, de una red de distribución de contenido. En caso de que no se pueda cargar por alguna razón, entonces lo vas a cargar desde mi servidor local, ¿ok? Dándole entonces una ruta local, por así decirlo, de su servidor, ¿ok? Entonces, listo. Recordemos que especificamos la fuente de nuestro archivo JS con el atributo src de source, ¿no? Una fuente JavaScript en este caso. Y este punto diagonal significa que desde el directorio donde estoy actualmente va a regresarse un nivel, es decir, va a salir de acá, va a llegar a assets, después va a entrar a JS y finalmente va a tratar de encontrar jQuery 1.11. Ok, aquí hay un problema. Esta diagonal está mal puesta, va a ser de hecho inválida. Y eso obedece a una simple razón. La razón es porque no es una secuencia de escape válida. Entonces vamos a probar ese hecho. Voy a hacer que falle en este momento. Entonces uno pensaría que está correctamente escrito así, pero no. Entonces vamos a ir a mi navegador Google Chrome. Voy a hacer esto. Y como verán, aquí dice, hay un error de sintaxis, hay un token ilegal, ¿no? Entonces, si voy a esa línea, me dice que justo después de que hice esa declaración de script, aquí hay un error de sintaxis grave. Ok, entonces eso lo resolvemos muy fácil, simplemente le decimos, hey, escapa este carácter es especial. Y listo. Entonces en este momento ya tenemos validado, en caso de que se pueda cargar desde Google,
En este momento va a traer jQuery de allá. En caso de que no, lo cargamos desde un archivo local. Aquí hay algo importante, entonces. Vamos a a nuestro network, ¿ok? Entonces aquí vemos que hay perfectamente un llamado hacia Google. Pero ¿qué pasa si yo desactivo mi red, no? Ok, entonces en este momento, si yo recargara la página, aquí vamos a ver que hubo un error de carga, ¿no? Dice que falló porque hay una ausencia de conexión, ¿no? Entonces no se trajo desde Google jQuery, sino que lo incluyó desde nuestros assets. Acá está, ¿ok? Como verán entonces, nuestra validación está funcionando. Voy a volver a aprender el Wi-Fi porque lo necesito. O bueno, puede necesitarlo más adelante en el curso, pero no es necesario. Ok, volvamos a aprender internet y en este momento vemos que otra vez lo está trayendo de Google, perdón. Ok, entonces nuestra validación está funcionando perfecto. Continuemos. Entonces para comenzar vamos a recordar cómo hacíamos arreglos y objetos en JavaScript, porque el día de hoy vamos a ver algo muy bonito que es la generación de código dinámico. Entonces vamos a comenzar. Primero que nada vamos a declarar una variable de tipo, un arreglo de artículos en este caso, ¿no? Parecidos a nuestra sesión anterior. Entonces un arreglo en JavaScript, como recordarán, se declara utilizando corchetes y vamos a declarar un arreglo de objetos. Entonces los objetos van entre llaves, separados por comas cada uno. Entonces aquí voy a generar varios objetos. En este caso voy a generar al menos 3 objetos o 4. Ok, perfecto. Recuerden, esas comas son importantísimas que se pongan porque si no es un error de sintaxis. Otra cosa importante, cuando uno está generando, yo creo que con 4 es suficiente, uno está generando estas comitas. Esta coma puede ser mortal para Internet Explorer 7. Esta coma que está de más, puesto que no está delimitando el anterior y el siguiente objeto. Este código va a fallar en Internet Explorer 7. Entonces tengan muchísimo cuidado, esta coma no debe ir acá. ¿Ok? Perfecto. Aclarado eso, no pongan comas de más en la declaración de objetos o en la generación de objetos vía JavaScript Object Notation, o sea, en JSON. Perfecto. Entonces a estos objetos les vamos a poner ciertos atributos como un título y les vamos a poner una descripción para luego reutilizar esos atributos, ¿no? Ok, entonces vamos a ir en este momento a buscar algunos enlaces, por ejemplo, desde una página de internet. Ok, vamos a poner a todos esos dos atributos, título y descripción. Aquí va una comita también, que no se nos olvide. Es para separar los atributos de los objetos. Muy bien, muy bien. Y el último objeto. Perfecto. Entonces vamos a ver, voy a copiar esos títulos solamente para tener algún contenido real. Una descripción pequeña. Algo importante cuando estamos declarando objetos es que debemos tener presentes cómo manejar las propiedades. Recuerden que las propiedades en este caso van separadas por comas y entre el nombre del atributo, como en este caso title, y su valor, que en este caso son cadenas, debe ir también separado por dos puntitos, que son estas sintaxis, ¿ok? Entonces, por ejemplo, a propósito voy a dejar ahí unos artículos sin descripción para que falle ese código y ahorita vamos a ver gradualmente cómo lo corregimos. Pero bueno, entonces, mientras tenemos 4 artículos perfectamente generados, claro que todavía no debo ver nada aquí, puesto que no he hecho nada realmente, pero si me voy a la pestaña de Elements, yo podría ver que ya tengo esos objetos generados, ¿no? Acá están perfectamente, son válidos, muy bien. Entonces vamos a continuar. Recordemos que tenemos el document ready ya preparado. Ok. Entonces lo interesante de jQuery es que tiene ciertos métodos que nos ayudan bastante en el momento de iterar sobre arreglos y en particular caso arreglos de objetos, ¿no? Hay un método en particular que es el método each, que sería como un for each para quien viene de Java o de PHP, le va a sonar muy familiar. Entonces, este each lo que recibe como parámetro es primeramente una colección o un arreglo de objetos, ¿no? Y lo siguiente es lo que yo quiero hacer con esos objetos, que en este caso está dado por un callback a una función. Esa función recibe un índice y recibe un objeto, ¿no? Para hacer la iteración. Ok, perfecto. Entonces, con este each lo que yo estoy diciendo, jQuery itera sobre el articles
Y para cada article lo que necesito es un índice y también el objeto como tal, ¿no? Entonces simplemente lo que voy a hacer por propósitos de prueba, vamos a mandar a hacer una impresión hacia consola y vamos a mandar, por ejemplo, el artículo y su título, ¿no? Si yo pruebo este código en la consola, oh, me faltó una S, ¿ok? Listo, como verán en la consola ya estoy viendo los cuatro titles, los cuatro títulos de los artículos. Perfectamente, muy bien. Por cierto, esta es una forma de depurar. Recordarán que les comenté esto. Por cierto, les preparé también para complementar esta parte de jQuery ahí en mi blog, perdón, en mi canal de YouTube. Hay una cosa que se llama Chrome Dev o Chrome Tools. Y es una plática rapidita de cómo podemos sacar provecho a las herramientas, particularmente de Google Chrome, ¿ok? Ahí está para que lo vean. Perfecto, muy bien. Entonces, ahí pueden encontrar más información de cómo depurar y cómo sacar provecho a todas las opciones de las herramientas de desarrollo de Google Chrome. Continuemos. Muy bien, entonces vamos a declarar rapidito una variable para almacenar los títulos. Oh, pero antes quisiera armar con ustedes la estructura base que vamos a estar utilizando. Entonces aquí en el body, aquí dice inserce su código HTML aquí. Entonces vamos a hacerle caso a ese comentario y recordamos que como buena práctica debemos mantener los scripts al final de la página. Entonces aquí se está cumpliendo eso. Voy a utilizar algunas clases de Bootstrap como la clase Container. Dentro de esa clase Bootstrap de Container voy a poner una clase Row que simplemente es para definir un layout predeterminado, por así decirlo. Y voy a generar también una clase de Bootstrap para manipular desde Medium Devices a 12 columnas. Esto no es objetivo del curso, pero bueno, es importante que vayan teniendo curiosidad de qué significa todo esto y ustedes podrían continuar. Ok, voy a utilizar ahora también atributos de HTML5. Yo creo que ya es momento de empezar a utilizar un poquito de cosas más complejas y más elaboradas, ¿no? Y además que estén correctas. Una sección entonces delimita artículos en este caso o delimita contenidos relacionados, ¿no? Vamos a generar un artículo con una clase solamente, realmente no necesito mucho. Con la clase artículo, muy bien. Y voy a utilizar una clase de Bootstrap que se llama clase UL, que únicamente pone un fondo grisáceo con unos redondes. Ok, voy a generar también un encabezado de segundo nivel para este título. Y por ejemplo voy a poner un título de prueba, ¿no? Perfecto. Entonces tenemos el título de prueba. Y también voy a generar una descripción para ver cómo nos debería quedar esa descripción. ¿Ok? Perfecto. Entonces, noten lo siguiente. Con estas simples instrucciones tengo este resultado. La clase Well es la que pone los estilos. Ya tengo estilos de Bootstrap cargados ahí perfectamente. Y lo que tiene cada artículo es un título, tiene una descripción. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es generar contenido dinámico para esta sección e irla anexando mediante el recorrido de este arreglo principal. Perfecto. Entonces aquí en el recorrido que yo estaba haciendo, en el each, en el for each, si quieren verlo así, lo único que voy a hacer es generar un elemento dinámico y eso es con una sintaxis especial que nos ayuda jQuery, que es la siguiente. Entre comillas simples pongo la etiqueta que quiero generar, por ejemplo aquí quiero generar más artículos. Ok, esto dice, genérame un artículo y lo que yo pongo entre estas llaves son atributos de ese artículo. Por ejemplo, a este artículo particular yo quiero que le ponga las mismas clases, es decir, clase artículo y clase well, ¿no? O tal vez debiera llamarse article, bueno, no importa realmente. Ok, listo. Entonces este artículo va a tener dos clases. Recordemos que clases se pueden repetir y des jamás. Ok. Y ahora vamos a ponerle también código HTML. Entonces le vamos a decir para cada artículo ponle código. Por ejemplo, podríamos mandar directamente la etiqueta description del objeto actual. Entonces eso lo hago con article.description, ¿no? Listo. Y podría poner también, por ejemplo, el título, ¿no? Entonces article.title. Ok, aquí lo voy a dejar pegado, pero bueno, como ejemplo, ya está. Oh, claro, sí.
¿Y qué tengo que hacer con eso? Oh, bueno, le digo, lo vas a agregar a un selector en particular, al selector de mi sección, que tiene un ID que se llama Contents. Perfecto. Entonces en este momento tengo tengo 5 artículos, incluyendo el que ya estaba declarado de manera estática, más 4 que fueron generados de forma dinámica. El detalle de acá es que todavía no tengo esta estructura, entonces yo la puedo igualar, la puedo crear desde cero, sin problema. Puedo generar, por ejemplo, aquí una variable que se llama HTML, por ejemplo, para el título, y ese HTML para el título puede ser un H2, ¿no? Sin problema. Y podría tener aquí entonces el título del artículo. Perfecto. El cierre de este H2, que es un encabezado de segundo nivel, por semántica. Ok, entonces ya tengo el HTML title. Ok, muy bien. Vamos por pasitos. Ahora ya vería entonces en encabezado de segundo nivel cada uno de los títulos de los artículos. Muy bien. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera armar un HTML para la descripción, pues sería algo similar, ¿no? Si yo pongo una comita, puedo hacer declaraciones multivariable, por así decirlo. Aquí podría poner HTML description. Noten que aquí estoy poniendo una coma en lugar de punto y coma. Quiere decir que viene a continuación una declaración más de una variable extra. Entonces HTML description es igual, y lo mismo vamos a poner un párrafo porque los description vienen en párrafos. Y vamos a poner, bueno, este dato, ¿no? HTML description. Perfecto, entonces ahora sí, ya estamos con el description. Muy bien, listo. Tenemos entonces el HTML description, tenemos el párrafo como tal, ok, y pues creo que únicamente necesitamos eso. Muy bien, entonces voy a agregar aquí el HTML description. Perfecto, entonces ya tengo tanto el título como la descripción perfectamente en un párrafo y en un atributo. Bueno, y también sería bueno ponerle, por ejemplo, llamémosle un botoncito de leer más, por ejemplo. Entonces lo puedo concatenar acá. Aquí puedo concatenar cualquier cosa válida para en HTML, cualquier cosa válida en HTML, ¿ok? En este caso, por ejemplo, voy a poner simplemente un botoncito que diga read more, ¿no? Para leer más. Y ya está, con eso nada más. Aquí podría ponerles también algunas clases de Bootstrap, la clase BTN, por ejemplo, para ponerle unos bordes ahí redondeados y algún degradado así bonito, ¿ok? Nada especial, pero bueno. Ok, perfecto, entonces ya tengo esto, ¿no? Ah, por cierto, aquí me faltó, claro, sí, el primer elemento no tiene su read mode, porque pues nunca se lo declaré. Ok, se lo vamos a poner. Entonces, ¿qué hicimos hasta el momento? Generamos un artículo primero estático, ¿ok? Para que nos sirva como patrón de lo que queremos, y luego recibimos un arreglo de objetos. Este arreglo pudiera venir, por ejemplo, desde un servicio REST, hecho con Java, hecho con PHP, hecho con Python o algún otro framework de cualquier otra plataforma, pero que nos devuelva JSON, ¿no? Luego podríamos interpretarlo. En este caso aquí está la interpretación de ese arreglo. Lo único que cambiaríamos sería esta parte. Y ahora sí, construimos objetos dinámicos que son agregados con el append to a la sección que tiene ID Contents. Y listo. No hay que hacer más. Listo, entonces ya estamos generando contenido dinámico. Voy a ir incrementando la complejidad, otra vez repito, así que prepárense porque esto va a estar muy bueno. Ok, hemos visto la generación dinámica de cosas entonces. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo tengo ciertos atributos y estos no existen? Por ejemplo, el article description, podría yo validar la existencia o no de ese. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo lo quito de acá? Aquí viene vacío. Pero ¿qué pasa si realmente este arreglo no tuviera descripción? Esto es un error bastante común. Undefined. Undefined en JavaScript quiere decir que algo no fue declarado o no tiene valor o no sabe cómo tratarlo realmente. Entonces, para evitarnos ese problema, podríamos nosotros hacer una validación muy rapidita. La mejor forma de validar un undefined es con la palabra reservada type of. Y podemos decir, ¿acaso la descripción? Decimos, cuando la descripción no sea undefined. Ok, muy bien. Entonces, pues regresamos la descripción, ¿no? En caso de que sí exista, nos la da. Y en caso de que no,
simplemente nos devuelve una cadena vacía. Oh, claro, me faltaron, permítanme un momento, así, aquí me sobra un paréntesis. Listo, entonces como verán, ahora ya no tengo, aquí tengo algo, un error, dice AX YouTube, no sé de qué será eso, es de otro tipo de cosas. Ok, ya no tengo ese error de undefined. Voy a dar una explicación rapidísima de cómo tratar esto del undefined, porque eso es algo muy, muy común que se nos pase. Voy a poner aquí rapidísimo una validación. Por ejemplo, imaginemos que yo declaro una variable que se llama x, ¿ok? Una variable x, y por ejemplo, por alguna razón yo le digo console, es decir, la quiero utilizar, console x. Ahí sin problema, pues podríamos ver acá. Un error. La clase, perdón, la variable x no fue definida. Ahora no fue definida porque no tiene un valor, ¿no? Ahí está el 10. ¿Cuál es el problema de esto? Que por ejemplo, no es lo mismo, o sea, un undefined no quiere decir que no fue declarada, sino más bien que no tiene un valor también. Entonces, para evitar ese tipo de errores que son muy comunes, uno generalmente haría esto. Si x es distinto de undefined, ok, entonces decimos imprímelo, ¿no? Perfecto. Ok, excelente. Y ahora ponemos el 10. Tengo el mismo efecto, ¿no? Perfecto, estoy validando correctamente. Pero ¿qué pasa si hago esto? Ja, murió. ¿Y por qué murió? Y si se fijan, murió todo mi script. Una sola línea de código de una variable que no estaba definida. Y aquí uno podría pensar, oye, pero yo lo estoy validando. ¿Qué está pasando acá? El problema con este tipo de validaciones, que nada más utilizan el operador distinto de con un igual, es que únicamente comparan a nivel de valor. Si queremos que comparen tanto a nivel de valor como a nivel de tipo, existe la otra comparación, que es el doble igual. Bueno, el distinto con doble igual. Pero la mejor forma de preguntar si algo está definido y que nunca falle, incluso en navegadores de dígitos, es con esto. Decimos, si el tipo de la X es distinto y siempre eso nos devuelve una cadena en tipo y en valor, entonces, si esto se cumple, entonces imprímelo. Y en otro caso, pues simplemente no hagas nada, ¿no? Noten que aquí tenía un error. Ya no hay errores. Esta es la mejor forma de validar on undefined. ¿Ok? Que no se les olvide. Perfecto. Muy bien. Aclarado ese punto, entonces, ahora sí, para aquellos elementos que no tengan artículo, estoy seguro que mi script sigue funcionando y funciona perfectamente, aunque estos últimos dos elementos no traían descripción. Es algo muy común. En los servicios REST a veces se les olvida enviar ciertos parámetros y por eso nuestra aplicación puede fallar y fallar de forma muy mala. ¿Ok? Perfecto, continuamos. Entonces, ya tengo los artículos generados, vamos a comenzar a ver algunos métodos que sirven para hacer consultas al DOM. En el primer caso vamos a aprender a utilizar ciertas convenciones. Por ejemplo, en el momento de yo declarar variables, lo recomendable es hacerlo de la siguiente forma. Si yo voy a reutilizar varias veces un objeto, por ejemplo, si yo quiero acceder a todos los contenidos, simplemente haría esto, ¿no? A todos los contents, y eso me devuelve una colección. O sea, son muchos. Y yo podría decir, ¿sabes qué? Para todos los contents, obténme o búscame aquellos que sean, no sé, búscame los botones, por ejemplo. ¿Ok? Es decir, búscame aquellos que sean referencias y devuélvemelos. Y una forma de validar muy rápidamente es con la consola, ¿no? Sin problemas podríamos ver esos elementos. Ok, como verán aquí tengo una colección de 2, 4, 5 elementos. Como verán, este es un método zero based, es decir, el conteo de elementos comienza desde el índice 0, acabando en el índice, en el máximo índice, es decir, en la longitud, menos 1. ¿Ok? Aunque la longitud es de 5, acabo en 4 porque empecé en el 0. Muy bien. Entonces, con esto yo podría obtener entonces los elementos de cualquier tipo. Entonces, aquí está el método, uno de los métodos más interesantes que es el método find. Ok,
Bueno, pero ahora, por ejemplo, si yo dijera, a ver, otra vez, contents, obténme dame todos tus hijos, ¿no? Entonces diríamos lo mismo, ok, podríamos mandarlos a imprimir. Y como verán, aquí estoy obteniendo los hijos. En este momento voy a explicar también cuál es la gran diferencia. Aquí están los hijos son artículos. Uno se preguntaría, ¿cuál es la gran diferencia entre el método find y el método el método children? Bueno, por ejemplo, si yo pusiera aquí, dame también los children que sean ABTN, esto nos devolvería un vacío, ¿ok? Esto es un vacío, dado que no existe ningún hijo que esté dentro de content que sea un botón. Vamos a ir aquí a los elementos del DOM para comprender qué es el find y qué es el children. Ok, children. Se dice que alguien es hijo de otro elemento si y solo si es un descendiente directo. Por ejemplo, un descendiente directo de la sección con id contents son los artículos, estos artículos. Más no así estos h2, ni estos párrafos, ni mucho menos las referencias. Entonces, si yo pregunto por los children, me va a obtener los descendientes inmediatos de ese selector. Ok, entonces el children no está encontrando ningún botón porque no hay ningún hijo directo que sea un botón. Sin embargo, aquí el método find sí me devuelve los botones porque el método find a partir de donde yo le indico comienza a buscar, veámoslo así, recursivamente hasta el último nivel, hasta el nivel más profundo de la jerarquía de elementos. Entonces, como verán, aquí hay una cuestión muy importante de optimización. Si ustedes necesitan nada más los descendientes directos de un padre, usen el método children. Si necesitan encontrar algo hasta el último nivel o buscar hasta el último nivel, entonces utilicen find. No usen find en otro caso. Find va a ser mucho más lento siempre porque es mucho más pesado. Ok, aclarado esto entonces, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo estoy utilizando varias veces contents y aquí quiero otra línea que involucre a contents? Por ejemplo, de todos los hijos de contents, solo quiero obtener el primero, first. Ok. El problema con esto es que cada que yo hago este tipo de selectores, realmente se repite un query al DOM. Eso es malo. Entonces, como convención de todos los que trabajamos con jQuery, más bien, no solo con JavaScript, es utilizar la siguiente notación y la siguiente recomendación. Por ejemplo, si yo voy a acceder a un objeto que fue creado utilizando una consulta del DOM para poder reutilizarlo, lo hago de esta siguiente forma. Pongo un pesito y luego el nombre de la variable significativamente con un nombre significativo. ¿Ok? Entonces, en lugar de utilizar 3 veces una consulta al selector, solo lo hago una y guardo la referencia. Es como en Java, ¿no? Jamás se recomienda en Java estar rehaciendo consultas o ese tipo de cosas. Si podemos almacenar las referencias intermedios en una especie de variable, entonces lo hacemos. En este caso yo aquí estoy haciendo nada más una consulta real al DOM. Si no, aquí estaría haciendo 3. Imagínense ahora que son 10 consultas, evidentemente eso alenta más su código. Ok, vamos entonces, ya tenemos la variable contents. Por ejemplo, vamos a hacer algo interesante. Vamos a decirle, bueno, por ejemplo, también pudiera obtener los hijos. Entonces, porque los hijos los quiero utilizar más adelante, ¿no? Entonces los hijos de contents son, vean, vuelvo a reutilizar esta variable y pido los hijos, quiere decir que tengo todos los artículos. Perfecto, muy bien, eso parece muy bien, me suena bastante bien. Ok, entonces vamos a ver, vamos a hacer una práctica muy interesante primero. Por ejemplo, vamos a agregar algunas clases de Bootstrap a algunos hijos. Entonces digo, para los hijos, ok, para los hijos, obténme, por ejemplo, el primero. Muy bien, el primer elemento hijo, y dentro de ese elemento hijo, por ejemplo, encuéntrame el primer botón, bueno, encuéntrame todos los botones más bien. Y a todos los botones ponles una clase de Bootstrap que se llama, por ejemplo, btn dance, ¿no? Que es un botón rojito. Muy bien, ¿qué efecto va a tener esto? Va a ir por todos los artículos, es decir, va a ir por cada uno de estos artículos. Luego va a decir, solamente el primero. Ok, perfecto, solamente estamos hablando de este.
Y para el primero, búscate algo que tenga, una referencia que tenga una clase botón. Entonces en este caso va a encontrar esa, ¿no? Y como verán, bueno, ya aquí apareció. Como verán, esa clase botón aquí tenía solamente una clase. Pero cuando yo recargo la página, ahora ya se pinta de rojito porque ya tiene dos clases. Ok, entonces hemos aprendido la forma óptima de agregar estilos a los elementos. En la sesión pasada nosotros estábamos utilizando el método CSS de jQuery, lo cual les comenté que no era conveniente dado que se ponía los estilos en la etiqueta style del elemento. Es mejor utilizar el método addClass porque ese nos permite personalizar con base en una clase y esa clase pudiera tener todos los estilos que necesitamos. Entonces, ese es un ejemplo claro de cómo utilizar tres cosas al mismo tiempo. Primero, aquí estamos utilizando el método first para obtener el primer elemento de los hijos. Estamos utilizando el método find y estamos utilizando el método addClass. Ok. Ahora bien, para cada uno de los elementos o métodos disponibles en jQuery tenemos generalmente los duales, es decir, si hay un first, seguramente hay un last, ¿no? Entonces podríamos utilizar, por ejemplo, el método last de jQuery para decir lo siguiente. Por ejemplo, si yo quiero acceder al último elemento, que en este caso sería el que tiene el título How to create a list, y por ejemplo a su botón le vamos a poner alguna otra cosa, ¿no? Quizás le podríamos poner otro tipo de clase de Bootstrap. Ok, entonces le decimos al último elemento, pero ahora vamos a decir en el último elemento, por ejemplo, ¿qué les parece si le ponemos entonces con el children? Busca también alguna referencia que tengas con botón y le decimos agrégale una clase. Ok, que seas, por ejemplo, primary, ¿no? Es un botoncito diferente, nada más. Ok, es un botón azul, aquí ya está. Perfecto, entonces, como existe el first, existe el last. Muy bien. Ok, ahora por ejemplo, también pudiéramos utilizar otro método bastante interesante, que es el método EQ, que ese método permite obtener elementos con base en un índice. Entonces, por ejemplo, puedo decir de los hijos, obténme aquel que tenga el índice 2. Y aquel que tenga el índice 2 en sus hijitos también, vas a poner a un párrafo hijo, le podríamos agregar una clase, por ejemplo, la clase para poner párrafos con información que se llama BG y info de Bootstrap y con una clase padding, ¿no? Esta clase padding está declarada en nuestra hoja de estilos base que está aquí en CSS base, que de hecho es una única clase, ¿ok? Muy bien, entonces como verán, aquí el tercer elemento, 1, 2, 3, el tercer elemento en su hijo párrafo le está poniendo la clase, veamos la clase info y la clase padding. La clase info pone el background en azulito y la clase padding le da un relleno de una letra. Aquí hay algo interesante, como verán no me puso el segundo elemento de ese color en el párrafo, me puso el tercero. ¿Por qué me puso el tercero? La explicación es esta, porque el método EQ está basado en cero, es decir, su iteración comienza en el elemento 0, luego el 1, luego el 2. En este caso entonces estamos hablando del tercer elemento. Ese tipo de métodos se les conoce como zero base, ¿no? O sea, en base cero. Ujú. Eso es muy común, como en los arreglos en los otros lenguajes. Algo así funciona el método EQ. Muy bien. Ahora, hay otros métodos interesantes, por ejemplo, el método next. Como se imaginarán, ese sirve para obtener el siguiente elemento. Por ejemplo, si yo quiero obtener el segundo elemento, puedo obtenerlo de esta forma. Puedo decirle, después de que me encontraste el primer elemento, es decir, después de que me encontraste de que tiene el botón rojo, encuéntrame el segundo, entonces lo puedo hacer con el siguiente. Digo, estando en el primero, encuéntrame el siguiente, y en el siguiente, por ejemplo, ¿qué se me ocurre? Vamos a obtener el H2, por ejemplo. El hijo, que es un encabezado de segundo nivel, por ejemplo, le podríamos anexar, no sé si es un verbo correcto, podríamos hacer un append, por ejemplo, de un span, para ponerle un iconito de Bootstrap, por decir algo, en el título, ¿no? En el título H2.
hay unos iconos que se llaman Glyphy Icons de Bootstrap. A ver, como cultura general, para quien todavía no conozca Bootstrap y les recomiendo que lo usen, es bastante bueno y muy fácil de usar. Entonces hay una iconografía que se llama Glyphy Icons. Por ejemplo, son estos. Entonces, si quiero utilizar este únicamente con un span y lo pongo en mi clase, ¿no? Entonces, aquí sería aquí. Listo. Y en este momento sería cerrar el span. No necesito ponerle texto. Quizás si necesitara, pues ahí le pongo, ¿no? Pero en este momento únicamente queremos que nos lo tome. Perfecto. Entonces, vamos a regresar aquí. Y como verán, ya tenemos aquí el lápiz. Entonces, aquí hay algo interesante. El método append agrega contenido al final. Entonces lo que estamos diciendo aquí, primero, de los hijos quiero el primero. Después, ya que me obtuviste el primero, por favor, obténme el siguiente del primero, es decir, es el segundo elemento. Y una vez que tengas eso, obténme sus hijos y a sus hijos hazle un append. Esta sintaxis también va a funcionar sin problema. A esto se le conoce como encadenamiento de consultas, ¿no? O chaining. Ok, ese encadenamiento entonces en jQuery es completamente válido, ya que cada uno de los elementos, cada uno de los métodos que se llama, nos devuelve otro objeto jQuery perfectamente utilizable. Entonces ya tenemos acá. Por ejemplo, a ese icono ya está listo para que lo usemos, ¿no? Muy bien. Ahora, por ejemplo, como existe el append, que pone cosas al final, debe existir su dual, ¿no? Es decir, debe existir el previo. Entonces, por ejemplo, vamos a obtener el penúltimo elemento. Penúltimo elemento, ¿no? El penúltimo artículo. Entonces, eso lo haríamos una vez estando en el último elemento. Decimos el anterior, o sea, el previo. Como verán, es bastante legible. Y vamos a hacer la misma lógica. Le vamos a decir, obténme el hijo que es un encabezado de segundo nivel. Y en lugar de hacer un append, vamos a hacer un prepend. Ok, y esto entonces, este método agrega cosas al inicio. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ir al penúltimo elemento. Ok, acá está el lapicito entonces. Tenemos el lapicito que fue agregado al principio con el método prepend y tenemos el lapicito que fue agregado al final del título del H2 con el método append. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Que para cada método existe generalmente su dual. Entonces, ahora como último paso, vamos a hacer lo siguiente. Como vemos que está muy pegado este titulito, yo he preparado una clase que se llama mini span. Entonces, a jQuery le podemos decir a un conjunto de objetos que cumplan con un selector, por ejemplo, yo sé que este se utiliza en la clase Glyphy Icon, ¿no? La Glyphy Icon. Ok, le puedo decir a todos los que cumplan esa clase, les vas a poner una clase, ok, que se llame mini padding, ¿no? Por ejemplo, si no me equivoco así se llama, ahorita la verifico. Aquí en el base CSS se llama mini padding y le pusimos mini padding, perfecto. Pero así en el punto. Ok, entonces ya está un poquito separado aquí al final y aquí al principio. Muy bien, entonces hemos cumplido con el objetivo del día de hoy, que era ver algunos de los métodos más interesantes para hacer consultas admin. Entonces recuerden, no importa cuántos encadenamientos hagan, pero sí importa la forma en que los hagan. Y sí importa mucho porque cada que hacen una consulta al Document Object Model, por supuesto que esa es una consulta que va a alentar su navegador si ustedes no la saben manipular. Pero si tienen en consideración ese tipo de recomendaciones como guardar en una variable aquellas consultas que van a ser recurrentes, por ejemplo, aquí estoy utilizando el first dos veces, tal vez convenga guardarlo. El last es el mismo caso, el EQ realmente no, ¿verdad? Pero puede ser interesante. Muy bien, amigos, pues esto sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado esta sesión. Ha sido una sesión un poco rápida, pero hemos visto muchas cosas interesantes. Recuerden, este código estará perfectamente disponible para ustedes en el repositorio oficial del curso, que es este. No olviden que aquí tenemos nuestro repositorio. Aquí está la clase 1 y en estos momentos voy a subir esta sesión número 2. Pero el día de hoy aprendieron cosas muy interesantes como la generación dinámica de contenido. Ok.
aprendimos cómo utilizar métodos para hacer consultas rápidas al Document Object Model, como el método first, el método next, el método children, el método find, el método prep, el método EQ, que es bastante interesante. Y tenemos también formas de agregar estilos de manera un poco más estándar y optimizada, que es con el método addClass. También aprendimos esta recomendación de cómo guardar variables y cómo seguir esta convención de ponerle un pesito para aquellas variables que fueron obtenidas mediante jQuery. Y finalmente, les recuerdo al principio, vimos la forma correcta de validar si es que un script no fue cargado remotamente desde un CDN, entonces si no fue cargado correctamente, cargarlo desde un archivo local y que no se les olvide este carácter de escape. Muy bien, nos vemos en la próxima sesión, amigos. La próxima sesión será sobre eventos, así que no se la pierdan porque se va a estar bastante interesante. Ha sido un placer para mí, soy su amigo Alex Arriaga y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.